Era una tarde cálida, del tipo en que uno se siente cómodo, pero no completamente relajado. Estaba en casa, esperando a Laura, como todas las tardes después de mi jornada. El sonido del coche entrando al garaje se había vuelto una especie de rutina reconfortante, pero esa tarde no fue así. No escuché nada. Miré el reloj, eran las 7:30. En el instante en que ese pensamiento cruzó mi mente, me puse en alerta. Laura nunca solía llegar tarde sin avisar, y menos cuando tenía una cita importante. Me levanté del sofá, preocupado, y me dirigí hacia la cocina para prepararme algo para cenar. La casa estaba extrañamente silenciosa. Aunque había un pequeño desorden en la sala, todo parecía en su lugar. De repente, algo me llamó la atención. La chaqueta de Laura estaba colgada en la silla del comedor, pero lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que había un par de zapatos que no reconocía. Eran de un color oscuro, con un diseño elegante que no me sonaba de nada. Miré alrededor, buscando cualquier otra señal que me pudiera dar una explicación lógica. La luz del pasillo estaba encendida, lo que era extraño porque Laura solía apagarla al salir. Respiré hondo, intentando tranquilizarme, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorar lo que estaba viendo. Decidí que era el momento de investigar, de encontrar respuestas. No sabía si estaba paranoico, pero una corazonada me dijo que algo no estaba bien. Caminé hacia el pasillo, sin hacer ruido, y observé el pequeño espejo en el que Laura solía arreglarse antes de salir. Algo brillaba en el suelo cerca de la mesa. Al acercarme, vi una carta, algo doblado, algo que no pertenecía a nuestro hogar. La recogí con manos temblorosas. No era una carta cualquiera, era una tarjeta de hotel. Mi mente no podía procesarlo en ese momento. La tarjeta tenía el logo de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. ¿Qué hacía esa tarjeta en la casa? ¿Por qué Laura no me había dicho nada? Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba la tarjeta en mis manos, buscando desesperadamente algún indicio de que todo eso no era lo que pensaba. Con la tarjeta en la mano, me dirigí hacia el baño, buscando en su bolsa de mano algo que pudiera confirmar o desmentir lo que sentía. Fue ahí cuando la encontré. La entrada de un hotel en el centro de la ciudad, fechada para la noche anterior. Mi estómago se retorció. No podía ser. Estaba a punto de romperme, de gritar, pero algo me detuvo. No quería enfrentar la realidad sin estar seguro. Laura llegó a las 8:15. Estaba tan tranquila como siempre. Ni una pizca de nervios, ni un cambio en su rostro. Fue extraño. La vi entrar por la puerta y, en vez de saludarme, se quedó quieta. Me miró fijamente, como si esperara una reacción de mi parte. «Hola, ¿todo bien?», preguntó, quitándose el abrigo, como si nada hubiera pasado. «Sí, todo bien, ¿y tú?». «¿De dónde venías?», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Fui a ver a mi amiga, la de la universidad. Estaba un poco cansada, pero, ya sabes, no quería quedarme en casa», dijo mientras dejaba caer el bolso en la mesa. Sin embargo, algo en su tono, en su forma de evitar mi mirada, me hizo sentir que estaba mintiendo. No pude evitar preguntarle más, necesitaba saber la verdad. Me acerqué a ella lentamente, con la tarjeta aún en mi mano, y la dejé en la mesa. «¿Sabes qué es esto, Laura?», pregunté, con voz grave, pero controlada. Ella miró la tarjeta, y entonces, su rostro se desfiguró. Su expresión cambió por completo, ya no era la mujer tranquila que conocía. De repente, me miró con una mezcla de miedo y culpa, como si se hubiera quedado atrapada en una mentira que había tejido durante meses. «No, no sé qué estás insinuando»,
respondió, pero su voz ya no sonaba segura. Esta tarjeta, Laura, ¿la reconoces? ¿Estuviste en este hotel anoche?, le pregunté, notando cómo su cuerpo se tensaba con cada palabra que pronunciaba. Hubo una pausa. Un silencio insoportable. Su mirada se desvió hacia el suelo, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Te lo iba a contar, dijo finalmente, pero sus palabras sonaban vacías. Solo fue una vez, estaba confundida, y, no sé qué me pasó. La ira creció dentro de mí, pero antes de que pudiera decir algo, Laura levantó la mirada, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Te juro que no fue lo que piensas, no fue algo que yo quisiera, pero estaba sola, me sentía vacía, y él me dio lo que tú ya no me dabas. Esa frase, esa maldita frase, fue como un puñetazo directo al corazón. ¿Lo que no te daba? Eso fue todo, grité, incapaz de contenerme. Laura retrocedió unos pasos, como si mi grito hubiera sido un golpe físico. Pablo, por favor, no lo hagas más difícil. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios, de dolor y rabia. Quería irme, dejarla, gritarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero no podía. Algo en mí quería saber más. ¿Por qué no me lo había contado antes? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuánto tiempo, Laura?, pregunté, casi en un susurro, mientras la miraba fijamente. Unos 3 meses, creo, dijo, con la voz quebrada. Solo fue una vez, pero se repitió. Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaban. No sabía si llorar, si gritar, si simplemente irme de esa casa en ese mismo momento. Pero lo único que sentía era un vacío, un hueco en el pecho que me consumía lentamente. La mujer que amaba, la madre de mis hijos, acababa de romperme el corazón de la manera más cruel posible. Me giré hacia la puerta sin decir una palabra más. Sabía que necesitaba estar solo, que necesitaba entender por qué la mujer con la que había compartido mi vida había hecho esto. Pero lo que no sabía, es que este solo era el comienzo de una verdad mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. El silencio que se había instalado en la casa era insoportable. Laura no se atrevió a decir nada más mientras me quedaba de pie frente a la puerta, con el pulso acelerado y la mente trabajando a 1000 por hora. No sabía si debía irme de esa casa o quedarme para escuchar la explicación que, de alguna manera, me sentía obligado a escuchar. Mi cuerpo se tensó, como si estuviera esperando el golpe que estaba por llegar. De pronto, escuché sus pasos detrás de mí, y su voz, suave, tratando de sonar tranquila, rompió el silencio. Pablo, por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo. Lo primero que sentí fue una mezcla de ira y tristeza. Me di vuelta, la miré a los ojos, pero no sabía si lo que veía allí era arrepentimiento o simplemente miedo. Sus ojos, esos ojos que antes eran la razón por la que me levantaba todos los días con una sonrisa, ahora se veían vacíos, como si ella misma estuviera perdida en una mentira que había construido durante demasiado tiempo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer ni qué decir, y cuando finalmente hablé, mi voz sonó como si proviniera de un lugar lejano. No te vayas, ¿verdad? Claro, porque yo soy el que tiene que escuchar, no, y tú, Laura, ¿qué pasa contigo? Pablo, no, no es así, comenzó, su tono quebrado, como si intentara encontrar las palabras correctas. Es que, las cosas entre nosotros, no sé, comenzaron a cambiar hace tiempo. Yo, me sentía sola. Y cuando él apareció, no supe cómo manejarlo. Mi mente estaba en shock, pero no dejé que la rabia me cegara. Me acerqué a ella lentamente, observando cómo retrocedía, pero también notando la tensión en sus hombros. Hablas de Juan,
Le pregunté, incapaz de procesar aún lo que estaba sucediendo. Sí, pero, no es lo que piensas, me dijo, ahora casi suplicante, con las manos levantadas en un intento por calmarme. Yo nunca te quise hacer daño. Nunca quería que todo esto pasara. Le di la espalda y caminé hacia el comedor, buscando algo que pudiera centrarme, algo que me ayudara a no perder la razón en ese momento. Los recuerdos de todo lo que habíamos compartido me golpeaban con fuerza, pero mi cabeza solo estaba llena de preguntas. Miré los platos en la mesa, la copa de vino que solíamos compartir, todo lo que había sido nuestra vida. Mi mente trataba de recomponer la imagen de la mujer que amaba, pero ahora parecía tan ajena, tan distante. Me giré hacia ella, y mi tono se volvió más frío. Me estás diciendo que Juan fue la única persona en la que pensaste, solo él te ofreció lo que yo ya no te daba, y eso justifica todo esto, la infidelidad, la mentira, la traición. Laura respiró profundamente, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas para defender lo indefendible. No es tan fácil, Pablo. Todo comenzó tan lentamente. Yo, no quería que pasara. No fue planificado. Pero luego sentí que ya no me escuchabas, que ya no me veías, que me había convertido en una más en tu vida. Mis ojos se clavaron en ella con una intensidad que parecía romperla por dentro. No podía entender cómo alguien con quien compartí tantos años de mi vida podía decir algo como eso, tan vacía, tan sin fundamento. No te veía, ¿eso es lo que me estás diciendo? Y ahora, me pides que te entienda, que te perdone. Laura empezó a caminar de un lado a otro, frotándose las manos como si no supiera qué hacer con ellas. No sé cómo explicarlo, Pablo. No sé si lo entenderías, pero yo te amaba, y aún te amo. Solo que me sentía atrapada. Fue algo impulsivo, no fue algo que planeé. Pero cuando estaba con él, sentía que era libre, sentía que alguien me veía. Me hizo sentir deseada, como si no estuviera tan sola. Tan sola, tú me estás diciendo que te sentías sola cuando compartíamos nuestra vida, nuestros hijos, nuestra casa, grité, mi voz retumbando en toda la casa. Me estaba costando respirar, pero no podía parar. Te di todo lo que podía, Laura, y eso no fue suficiente, entonces tenías que recurrir a él. Laura comenzó a sollozar, sus lágrimas caían rápidamente mientras ella intentaba articular una respuesta, pero no lograba encontrar las palabras. No fue por amor a él. Fue por todo lo que sentía. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. No podía deshacerlo. Sentí un nudo en la garganta, pero mi enojo solo aumentaba. No estaba buscando sus lágrimas ni su arrepentimiento. Yo quería respuestas, quería saber cómo pudo llegar a ese punto. ¿Cómo pude haber estado tan ciego todo este tiempo? ¿Cuántas veces, Laura, cuántas veces lo hiciste, cuántas veces me mentiste, me engañaste mientras yo confiaba en ti? Mi voz se quebró al final, pero no me detuve. Y no me hables de arrepentimiento ahora, no después de todo esto. Solo fue una vez, pero después, Pablo, ya no pude parar. Me hacía sentir, querida, me hacía sentir que no estaba invisible. Me tambaleé, las palabras de Laura me golpeaban como una ráfaga fría. El peso de lo que acababa de decir me aplastaba. Lo que más me dolía no era lo que había hecho, sino la forma en que lo estaba justificando, como si todo tuviera sentido. Como si su infidelidad fuera una respuesta válida a lo que ella percibía como un vacío en nuestra relación. No sabes cuánto me duele escuchar eso, le dije, sintiendo la rabia y la tristeza mezcladas. Porque me estás diciendo que todo lo que construimos, todo lo que pasamos juntos, no fue suficiente para ti. ¿Y ahora, qué hago con eso?
Ella no sabía qué responder. En ese momento, su rostro mostraba lo que había sido mi mayor miedo. No la veía luchando por salvar lo que teníamos, sino simplemente buscando una forma de minimizarlo. De explicarlo de una manera que le permitiera no sentirse tan culpable. La miré una última vez antes de volverme hacia la puerta. No sé si lo que necesito es escuchar más excusas o simplemente salir de aquí y no volver jamás. Pablo, por favor, dijo, extendiendo una mano hacia mí, pero la ignoré. Sabía que la confrontación no me estaba llevando a ningún lado. Y aunque mi corazón seguía dividido entre el amor y el odio, ya no podía quedarme allí, esperando más promesas vacías. Salí de la casa, dejando atrás a Laura, y sentí como el aire frío me envolvía. La noche había caído, pero el vacío en mi pecho no era por el frío. Era por la sensación de que, en algún lugar del camino, habíamos perdido lo que alguna vez fue el fundamento de nuestra relación. Pasaron los días después de aquella noche. No tenía ganas de hablar con nadie, ni con mis amigos, ni con la familia. Laura intentaba llamarme, me enviaba mensajes, pero no los respondí. En esos momentos me sentía atrapado en un limbo, sin saber exactamente qué hacer con mi vida, con nuestra vida. Había un calor hiriente en mi pecho, una rabia que no sabía cómo liberar, como si todo el dolor que había acumulado durante años hubiera estallado de golpe. El hecho de que Laura intentara explicarse, de que me pidiera perdón, solo empeoraba las cosas. ¿Cómo podía pedir perdón por algo tan grande? No era un error cualquiera, había destruido todo lo que había creído que teníamos, todo lo que habíamos construido juntos. Cada vez que la veía, mi mente solo se llenaba de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué él y no yo? ¿Qué había fallado? No encontraba respuestas que me convencieran. Me repetía que no valía la pena seguir preguntando, que lo mejor era seguir adelante y olvidarme de todo, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Quería hacerle pagar, aunque no estuviera seguro de cómo. Sabía que el dolor que sentía era solo el principio y que si no hacía algo al respecto, la ira me consumiría. Decidí que era hora de actuar. No quería que Laura pensara que podría salirse con la suya sin consecuencias. Necesitaba algo que me diera un poco de satisfacción, algo que, aunque no reparara el daño, al menos me diera la sensación de que no todo había quedado impune. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero lo que sí sabía es que algo grande debía suceder, algo que marcara la diferencia. Durante unos días me mantuve en silencio. Observé, escuché, y dejé que las piezas se fueran colocando solas. Mientras tanto, Laura seguía buscando formas de acercarse a mí, tratando de disculparse y explicarse, pero yo simplemente la ignoraba. Los niños también me preguntaban por ella, querían saber por qué mamá no estaba en casa. Les respondí lo justo, sin entrar en detalles, pero sabía que el tiempo que estaba perdiendo con ellos era cada vez más valioso. A pesar de lo que había ocurrido, no quería que nada afectara a los niños más de lo necesario. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un ruido que provenía del salón. Era el sonido de alguien entrando en la casa. No era Laura, ella estaba de viaje, lo sabía porque había ido a visitar a su madre para arreglar las cosas. Pensé que tal vez era uno de los chicos, o incluso algún amigo de la familia. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la sala sin hacer ruido. Cuando llegué al umbral, vi a alguien que nunca esperé ver. Era Juan. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo, pero allí estaba, parado en el centro de la sala, mirando alrededor como si fuera dueño de la casa. Mi respiración se aceleró y sentí que todo mi cuerpo se tensaba de inmediato. No podía creer que él estuviera allí, después de todo lo que había pasado.
Había algo particularmente humillante en verlo en mi casa, sabiendo lo que había hecho. ¿Qué demonios haces aquí?, le pregunté, con voz dura, sintiendo cómo la furia me subía por el cuello. Juan me miró con calma, pero su mirada no estaba llena de arrepentimiento. Más bien, era una mirada de alguien que sabía que había cruzado una línea, pero que no le importaba lo suficiente como para arrepentirse. Vine a hablar contigo, Pablo, respondió, sin inmutarse. Hablar conmigo, repetí, asqueado. ¿Ahora quieres hablar? Después de todo lo que has hecho, ¿vienes a hablar? ¿Sabes lo que me hizo venir a este punto? ¿Sabes lo que me has quitado? Juan dio un paso hacia mí, como si pensara que podía calmarme con una simple conversación. No te hagas el mártir. Esto no es solo tu culpa. Si tienes algo que reprochar, reprocháselo a Laura, no a mí. El hecho de que Juan intentara poner la culpa en Laura me hizo estallar aún más. Caminé hacia él con firmeza, no me importaba lo que él pensara, no me importaba nada en ese momento. ¿Sabes lo que significa estar con ella, después de todo lo que hemos vivido juntos? No sé qué clase de persona eres, pero no tengo que escuchar tus justificaciones. Tú eres igual de culpable que ella, y si no entiendes eso, entonces no vales ni la pena como hombre. Juan intentó dar un paso atrás, pero yo lo seguí. No estaba dispuesto a permitir que se fuera de esa manera tan fácil. En mi cabeza, solo había un pensamiento claro, hacerle sentir al menos un poco de lo que yo sentía. Le tomé por el cuello de la camisa, empujándolo contra la pared. Te voy a enseñar una lección, Juan. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. No voy a permitir que te vayas de aquí como si nada hubiera pasado. El dolor y la rabia me cegaron durante unos segundos. No pensaba en las consecuencias ni en lo que estaba haciendo. Solo sentía que debía hacerle pagar por cada mentira, por cada palabra que me había dicho en la cara mientras sabía lo que estaba haciendo a mis espaldas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo solté, dándole un empujón hacia atrás. Lárgate de mi casa. Y no vuelvas. Juan no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta sin mirar atrás. Me quedé allí, de pie, respirando con dificultad. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios, pero sentí una ligera satisfacción. No podía quedarme con las manos vacías, no podía dejar que me arrebataran mi dignidad sin hacer nada al respecto. Lo que no sabía en ese momento era que todo lo que había hecho hasta ahora solo era el principio. Mi venganza no acabaría ahí. No solo era suficiente con enfrentarlo a él, tenía que hacerle pagar a Laura también, de una manera que ella no pudiera olvidar jamás lo que había hecho. La próxima vez que la viera, mi decisión ya estaba tomada. Ya no había marcha atrás. Laura había estado llamando insistentemente esos días. Al principio, solo recibí un par de mensajes, algo que parecía más un intento de mantener las apariencias, de darme una excusa para que no pensara lo peor. No la contesté. No quería escuchar más de lo que ella tenía que decir, no después de todo lo que había sucedido. Pero esa tarde, algo cambió. Ella me llamó nuevamente, pero esta vez, algo en su voz me hizo reconsiderar. No era la típica llamada en la que me pedía disculpas, era algo diferente. Su tono estaba lleno de miedo, de ansiedad, como si supiera que ya no quedaba mucho tiempo para intentar salvar algo. Algo en mí sintió que ya no podía seguir huyendo, que tenía que enfrentarla de una vez por todas y saber qué pensaba hacer con todo esto. Cuando respondí, su voz se oyó temblorosa al otro lado de la línea, algo que nunca había escuchado antes en sus palabras. Pablo, por favor, necesito hablar contigo. No puedo seguir con esto. No sé qué hacer.
Escucharla así, después de todo lo que había pasado, me hizo sentir un nudo en el estómago. Me di cuenta de que no podía seguir ignorándola, de que aunque lo que me había hecho me doliera más que nada en el mundo, no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. ¿Qué quieres hablar, Laura? ¿Qué hay que hablar después de todo esto? Le respondí, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como la rabia se me acumulaba de nuevo. Por favor, no me hables así. Entiendo que estás enojado, lo sé. Yo también lo estoy. Pero esto no era lo que yo quería. No sé en qué momento todo esto se me fue de las manos. No sé cómo llegué hasta aquí, dijo, sus palabras entrecortadas como si tratara de encontrar algo que se le escapaba. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Laura, me traicionaste. Te acostaste con él, lo sabías, y decidiste hacerlo igual. ¿Y ahora me pides que te entienda? La ira que sentí en ese momento me hizo levantar la voz sin darme cuenta. Estaba demasiado herido como para mantener la calma. No es tan fácil. No entiendo por qué no puedes ver que no lo hice porque no te amara. Lo hice porque me sentía vacía, porque ya no sabía cómo salir de esta rutina que se había apoderado de nosotros, respondió, intentando justificar lo injustificable, aunque sus palabras sonaban vacías. Como si realmente no estuviera convencida de lo que decía. El hecho de que intentara justificar lo que había hecho me hizo sentir aún más indignado. ¿Cómo podía pensar que, después de todo, podría convencerme con excusas? ¿Vacía? ¿Eso es todo? ¿Esa es tu excusa? ¿Me estás diciendo que nuestra vida juntos no significaba nada? ¿Que todo lo que construimos, todo lo que compartimos, no valía la pena? ¿Por un maldito impulso? Pablo, no es tan sencillo como lo estás viendo. Yo sé lo que hice fue terrible, y no lo estoy defendiendo. Solo te pido que me escuches. Te juro que lo lamento con todo mi corazón, dijo, su voz ahora mucho más suave, pero no me iba a engañar. No iba a dejar que esa fachada de arrepentimiento me manipulase una vez más. Me pasé las manos por el rostro, tratando de calmarme. No quería gritar, no quería dejar que la rabia me controlara. Ya no sé ni qué creer, Laura. Todo lo que pensaba que era nuestra vida juntos ahora me parece una mentira. ¿Y ahora te arrepientes? Después de todo lo que hiciste, ¿solo te arrepientes porque te pillaron? Porque, a decir verdad, eso es lo que siento, que si no te hubiera descubierto, seguirías con la farsa. No, Pablo, no es así. Yo, te amaba. Te sigo amando. No sé qué hacer sin ti, dijo, con la voz quebrada, pero al escucharla hablar de esa manera, no pude evitar sentir una mezcla de desprecio y pena. Me quedé en silencio por un momento, mirando la ventana. Pensaba en todo lo que había pasado, en los años que compartimos, en los momentos felices que alguna vez tuvimos. Todo eso se desmoronaba frente a mis ojos, y no sabía cómo reconstruirlo. ¿Amor? ¿De verdad me hablas de amor después de lo que hiciste? No puedes amar a alguien y hacerle esto, Laura. No me hables de amor. Laura empezó a llorar, sus sollozos fueron más sinceros esta vez, pero ya no me afectaban. Después de todo, la gente llora cuando está siendo descubierta, no cuando está arrepentida. Te prometo que nunca fue mi intención lastimarte. No sabía cómo decírtelo, no sabía cómo salir de este lío. Pero ahora, Pablo, me doy cuenta de lo que he perdido. Lo que has perdido, no sabes ni por dónde empezar, Laura, respondí, con una voz que apenas podía controlar. Tú pensabas que podías hacer lo que quisieras sin que nadie te hiciera frente, sin consecuencias. Pero ahora te das cuenta de lo que perdiste cuando ya es tarde. Yo ya no soy el hombre que era, Laura.
Ya no soy el mismo. Hubo un largo silencio en la llamada, y por un momento, pensé que la conversación había terminado. Sin embargo, sus palabras siguientes me sorprendieron. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Pablo? ¿Esto es el final? ¿No hay nada que podamos hacer? La pregunta me dejó helado. ¿Qué podíamos hacer? ¿Podríamos seguir viviendo bajo la misma casa, bajo el mismo techo, con todo lo que había sucedido? ¿Podría perdonarla alguna vez? No lo sé, Laura. No tengo ni idea de qué hacer. Pero lo que sí sé es que ya no sé si puedo vivir con esta mentira. No sé si tengo fuerzas para seguir adelante, no como lo hacía antes. Entonces, ¿estás diciendo que esto se acaba aquí? ¿Qué me vas a dejar?, preguntó, su voz un susurro lleno de angustia. No lo sé, pero si quieres la verdad, ni siquiera sé si te quiero aquí después de todo esto, respondí, sintiendo como la amargura me llenaba. Me hiciste daño, Laura. No sé si puedo superarlo. La conversación terminó sin una respuesta clara. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. No sabía si esta era la última vez que hablaríamos o si, de alguna manera, encontraríamos la forma de seguir adelante. Pero algo dentro de mí sabía que, al menos en ese momento, la última palabra la tenía yo. Los días siguientes a nuestra última conversación fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con la sensación de que el peso sobre mi pecho no desaparecía. Laura me había dejado un mensaje esa mañana, pidiéndome que la escuchara, que se sentía destrozada y que quería que habláramos. Sin embargo, algo en mi interior me decía que ya no tenía sentido hablar más, que todo lo que ella pudiera decir ya no cambiaría la realidad de lo que había sucedido. Las excusas, las lágrimas, los intentos de justificarse, nada de eso volvería a poner las cosas como antes. Me encontré caminando por la casa, mirando los mismos lugares donde solíamos sentarnos juntos. Recordé la mesa del comedor donde siempre cenábamos, la habitación donde tantas veces habíamos compartido nuestra vida, nuestras risas, nuestros problemas. Todo eso parecía ahora tan lejano, tan vacío. Los recuerdos de lo que había sido mi vida antes de este caos me atormentaban, y me preguntaba si alguna vez volvería a ser la misma persona. ¿Podría realmente perdonarla y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos, pero había algo que me decía que no debía seguir esperando. La respuesta que tanto temía estaba clara en mi interior, y aunque no quería aceptarlo, sabía que ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, Laura volvió a llamar. Cuando vi su número en la pantalla, dudé por un momento antes de contestar. El teléfono vibraba en mi mano, y me pregunté si debía ignorarlo una vez más. Pero el miedo a la incertidumbre, a no saber si esta sería la última vez que tendría que enfrentarme a ella, me hizo descolgar. Pablo, por favor, quiero verte. Necesito hablar contigo. Ya no puedo más con esto, dijo, su voz sonaba rota, cansada, como si las últimas semanas la hubieran consumido. Pero lo que me sorprendió fue que no sentí pena, ni tristeza al escucharla. Lo único que sentí fue cansancio, agotamiento. Me había dado cuenta de que la conversación que íbamos a tener no cambiaría nada. Ya nada la salvaría. ¿Qué más queda por hablar, Laura? Ya lo hemos hablado todo. Yo ya te escuché, te di mi tiempo, y ahora solo estoy esperando que tomes una decisión. Tú también debes tomar una decisión, porque ya no puedo seguir viviendo entre mentiras, le respondí, tratando de mantener la calma, pero sabiendo que, en realidad, mi paciencia se estaba agotando. Sé que te he fallado, y lo siento de verdad. No sé cómo llegué hasta aquí, Pablo. No quiero perderte, pero sé que lo hice todo mal. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo.
Quiero que volvamos a ser lo que éramos, o al menos, intentarlo. Me quedé en silencio, mirando por la ventana, como si de alguna manera el paisaje me ofreciera una respuesta. No quería seguir adelante con esta tortura. Sabía que el daño ya estaba hecho y que nada de lo que dijera o hiciera podría volver atrás el reloj. Las promesas vacías de Laura, su arrepentimiento, ya no me alcanzaban. La confianza que habíamos construido durante años se había ido, desvanecida, y no veía forma de recuperarla. Lo que tú quieres, Laura, no es lo que yo quiero. Yo no sé si puedo vivir con esto, ni si quiero seguir con esta farsa. ¿Por qué ahora, después de todo lo que pasó, me pides otra oportunidad? ¿Por qué ahora, cuando ya es demasiado tarde? Le respondí, con voz tensa. Como si cada palabra me costara más de lo que debería. Porque te amo, Pablo. No sé qué más decirte. Cometí un error horrible, y sé que no lo voy a poder corregir, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarte que lo que más quiero en este mundo es que me des una oportunidad para arreglarlo. Me senté en el sofá, mirando la nada, sintiendo cómo las fuerzas se me escapaban por cada poro. Laura seguía hablando, su voz se quebraba con cada palabra, pero yo ya no podía escucharla. Sabía que estaba cansado, que había dado todo lo que podía dar y que ya no quedaba nada más que hacer. No había ninguna forma de seguir adelante con ella, no de la manera en que ella lo pedía. ¿Sabes, Laura? Ya no puedo hacer esto. Ya no sé si te quiero aquí. No sé si alguna vez volveré a verte de la misma forma. Lo que me hiciste no tiene perdón. Y aunque intentes arreglarlo, sé que ya no se puede. Ya no puedo confiar en ti, y eso es todo lo que había en esta relación. La confianza. Pude escuchar cómo ella respiraba profundamente, probablemente intentando procesar lo que acababa de decirle. Pero mis palabras, por más duras que fueran, no eran las que más me dolían. Lo que más me dolía era saber que esto había llegado a su fin, que ya no había vuelta atrás, y que el futuro que había imaginado junto a ella no existía más. Pablo, por favor, no hagas esto. No te vayas. No puedo vivir con la culpa, no puedo vivir con saber que te perdí, insistió, tratando de retenerme, pero ya no tenía fuerzas para seguir escuchando. Yo tampoco puedo vivir con esto, Laura. Ya no puedo seguir mirando a la persona que pensé que conocía, porque ahora todo lo que veo es alguien que me mintió, que me traicionó. Y eso no se olvida. No se puede borrar. Así que, por favor, déjame en paz. Finalmente, colgué el teléfono. No podía seguir escuchándola. No quería más excusas, no quería más justificaciones. Todo lo que había dicho ya no importaba. Mi vida con Laura había terminado, y lo sabía con una certeza que me helaba el alma. Sin embargo, había una sensación en mi pecho, una sensación vacía, como si me hubiera despojado de una parte de mí, de algo que había creído que era irrompible. Pero, en realidad, lo que había hecho al colgar el teléfono era lo que más necesitaba, ponerle un final definitivo a todo. Me senté allí, en el sofá, sin moverme, con los pensamientos dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo se reconstruye una vida después de esto? No tenía respuestas, no las quería. Solo sabía que tenía que seguir adelante, con el dolor, con la rabia, con la tristeza. Pero, sobre todo, sabía que tenía que aprender a vivir con lo que había pasado. A partir de ese momento, todo sería diferente. Pasaron algunas semanas desde que colgué el teléfono aquella tarde, y aunque intentaba seguir adelante con mi vida, nada parecía ser igual. La casa ya no tenía el mismo significado, las paredes ya no contenían las risas que alguna vez compartimos. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, lo que ella me había quitado.
La rutina diaria seguía su curso, los días se sucedían, pero el peso de la traición de Laura seguía encima de mí, como una sombra que no me dejaba respirar. Estaba acostumbrado a levantarme temprano, como siempre lo había hecho, pero ahora el simple acto de salir de la cama era una batalla. Ya no tenía ganas de hacer nada. Los pensamientos se apoderaban de mi mente, y aunque sabía que debía salir, que debía hacer algo por mí mismo, no podía dejar de preguntarme si alguna vez volvería a sentirme completo de nuevo. Los días se alargaban y las noches se hacían aún más largas. Durante el día me esforzaba por mantener la fachada, por hacer que todo pareciera como antes, pero por la noche, cuando el silencio de la casa me envolvía, todo lo que me quedaba eran mis propios pensamientos. Y esos pensamientos me atormentaban. Una tarde, después de un largo día en el trabajo, decidí caminar por el parque cerca de casa. No sabía bien qué esperaba encontrar allí, tal vez solo un poco de paz, un descanso de la tormenta interna que llevaba dentro. El aire fresco me golpeó la cara mientras caminaba entre los árboles, y por un momento, logré sentirme algo más ligero. El parque, aunque vacío, parecía ofrecerme una tregua momentánea. Me senté en uno de los bancos y miré al frente, observando cómo las hojas caían lentamente. El crujir de las hojas secas bajo mis pies me hizo pensar en todo lo que había pasado. No había vuelta atrás. La imagen de Laura, con sus ojos llenos de arrepentimiento, todavía estaba fresca en mi memoria. Recordaba cada palabra que me había dicho, y aunque en su momento me había hecho pensar que quizá podía perdonarla, sabía en el fondo de mi corazón que ya no podía. Me sentí vacío, como si mi vida hubiera perdido todo sentido. No quería odiarla, pero la verdad es que cada vez que pensaba en ella, lo único que sentía era resentimiento. Me costaba mucho recordar los buenos momentos que pasamos juntos, cuando parecía que no había nada que pudiera romper lo que habíamos construido. El dolor que ella me causó me había cambiado, y ya no podía ser la misma persona que era antes de todo esto. Las mentiras, las excusas, la traición, todo había sido demasiado. Y a pesar de que, en su momento, quise creer que podría encontrar una forma de seguir adelante con ella, ahora sabía que ya no tenía sentido. La confianza, esa que alguna vez nos unió, se había ido. Y cuando se pierde la confianza, se pierde todo. De repente, un sonido me sacó de mis pensamientos. Alguien se acercaba por el sendero del parque, y cuando miré hacia allá, vi a un hombre que caminaba solo. Por un momento, me pregunté si él también estaba pasando por algo similar, si él también estaba buscando algo para llenar ese vacío que sentimos cuando la vida nos arrebata lo que más queremos. El hombre pasó por mi lado sin mirarme, pero algo en su actitud me hizo sentir que no estaba solo en ese momento. No sabía quién era, pero algo me decía que las personas, en general, estamos más conectadas de lo que pensamos, que todos llevamos una carga invisible que compartimos sin saberlo. Al día siguiente, Laura volvió a llamarme, pero esta vez no contesté. No quería escuchar más. Ya había tenido suficiente. No podía seguir cayendo en sus mentiras ni en sus promesas vacías. Sabía que ya era hora de cortar todo de raíz. Necesitaba sanar, pero lo haría por mí mismo. No la necesitaba para seguir adelante. Recordé todas las veces que me había apoyado en ella, las veces que creí que juntos éramos imparables. Pero ahora, eso ya no importaba. El daño estaba hecho, y el tiempo no podía deshacer lo que había pasado. Me di cuenta de que ya no dependía de ella para ser feliz, que mi felicidad no podía estar atada a una persona que me había fallado de la manera más cruel. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina, me llegó un mensaje de Laura. Lo leí, pero no me dio ni una pizca de duda sobre lo que debía hacer. El mensaje decía que me extrañaba,
que quería hablar, que aún podía arreglar todo si le daba una oportunidad. Pero, ¿realmente podría arreglarlo? ¿Podríamos volver a ser lo que fuimos? No. Sabía que la respuesta era no. Ya no había forma de volver atrás. Mi vida seguiría sin ella, aunque me doliera aceptarlo. La verdad es que, aunque me costaba, prefería estar solo que seguir viviendo una mentira. Al final del día, decidí ir a la casa de un amigo cercano. No le había contado nada de lo que había sucedido, pero necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado, que me ayudara a poner en perspectiva todo lo que había vivido. Su nombre era Daniel, y aunque hacía tiempo que no nos veíamos, sabía que él siempre sería una fuente de apoyo. Cuando llegué a su casa, me senté en su sofá y comencé a hablar, sin filtro, sin preocuparme por las palabras. Le conté todo, sobre Laura, sobre la infidelidad, sobre el dolor, y sobre lo que había estado sintiendo. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza, pero sin darme consejos apresurados. Finalmente, después de un rato de silencio, me dijo algo que no había considerado: a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar ir. No siempre necesitas respuestas para seguir adelante, Pablo. A veces, simplemente necesitas el coraje de dejar ir lo que te lastima. Esas palabras resonaron en mi mente mientras volvía a casa esa noche. El coraje para dejar ir, para liberarme de esa relación que ya no tenía sentido. Y aunque la idea de soltarme de todo eso me aterraba, supe que era lo correcto. Ya no era cuestión de perdonar o no perdonar a Laura, se trataba de seguir adelante, de encontrar mi paz, de aprender a vivir sin ella. La vida me había mostrado lo que significaba la verdadera traición, y aunque me doliera, debía seguir mi camino. Solo así encontraría la forma de sanar. Habían pasado varias semanas desde que finalmente tomé la decisión de cortar todo contacto con Laura. La vida comenzó a volver a un ritmo, aunque no podía decir que todo fuera fácil. Cada paso que daba, me recordaba lo que había perdido, pero también lo que ahora tenía frente a mí, un futuro incierto, pero con la posibilidad de ser diferente, de reconstruir mi vida. De aprender a ser feliz de nuevo sin depender de lo que había sido. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y momentos compartidos, ahora parecía más un espacio vacío. Sin embargo, había algo en el aire que me decía que este vacío no era necesariamente malo, era una oportunidad para mí, una oportunidad que debía aprovechar. Decidí que era hora de enfocarme en mí mismo. Durante todo este tiempo, me había concentrado en la relación, en lo que no estaba funcionando, en lo que había perdido, pero nunca me había detenido a pensar en lo que realmente quería. Me di cuenta de que había dejado de lado muchas de mis pasiones, de mis intereses personales, todo por mantener una relación que ya no existía. Comencé a salir más, a reencontrarme con viejos amigos, a buscar momentos para mí, momentos en los que ya no fuera el hombre atrapado por una mentira, sino un hombre que estaba aprendiendo a vivir nuevamente. Una de esas tardes decidí regresar al parque donde había estado hace semanas. No esperaba nada en particular, solo dar un paseo, pensar, tal vez encontrar un poco de paz. La brisa fresca me acarició el rostro mientras caminaba por el sendero, y aunque todo seguía igual, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo Pablo que había salido de esa casa con el corazón roto. Ahora, era alguien que estaba aprendiendo a sanar, alguien que estaba aprendiendo a encontrar fuerza en su propio dolor. Mientras caminaba, vi a varias personas disfrutar de la tarde, familias con niños, parejas paseando, y me di cuenta de algo: todos llevamos nuestras propias cargas, nuestras propias historias. Nadie está exento de las dificultades de la vida, pero la diferencia radica en cómo enfrentamos esas dificultades. Durante años, pensé que mi vida dependía de lo que Laura decidiera hacer,
de si ella me amaba o no, de si ella me era fiel o no. Pero ahora entendía que mi vida, mi felicidad, mi paz, solo dependían de mí mismo. No necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completo. Esa noche, me senté frente a una taza de café, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. La paz que sentía era inusual, pero necesaria. Todo lo que había pasado con Laura me había cambiado, me había hecho enfrentar mis peores miedos, pero también me había dado una nueva perspectiva. Ya no vivía para agradar a los demás, ya no buscaba la validación de una persona que me había fallado. Mi objetivo ahora era encontrarme a mí mismo, encontrar lo que realmente quería de la vida, sin tener que complacer a nadie. Un par de días después, decidí ir a una librería, algo que siempre había disfrutado hacer pero que había dejado de lado. Estaba buscando un libro sobre filosofía, algo que me ayudara a poner en perspectiva todo lo que había pasado. Mientras recorría los pasillos de libros, sentí una pequeña chispa de entusiasmo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era un recordatorio de que aún quedaban cosas por descubrir, cosas que podía disfrutar por mí mismo. Cuando pagué por el libro y salí de la librería, sentí que estaba dando un paso más hacia mi recuperación. Ya no estaba buscando respuestas fuera de mí, ya no estaba buscando el consuelo de alguien que no me lo había dado. Ahora, solo me importaba encontrar la paz dentro de mí. El tiempo pasó, y aunque había momentos en los que pensaba en lo que había sucedido, ya no me consumía. Laura seguía intentando contactarme de vez en cuando, enviándome mensajes, llamando, pero yo ya no sentía la necesidad de responder. Lo que tuviera que decirme ya no me importaba. Ya no era cuestión de herirla, sino de protegerme a mí mismo, de seguir adelante sin cargar con el peso del pasado. La vida tenía mucho más que ofrecerme, y ya no estaba dispuesto a quedarme estancado en un capítulo cerrado. Finalmente, un día me di cuenta de algo, había dejado de pensar en lo que perdí con Laura y comencé a pensar en lo que había ganado. Había ganado libertad. Había ganado el control de mi propia vida. Había ganado la oportunidad de reinventarme, de redescubrir lo que me hacía feliz. Y aunque nunca olvidaría lo que había sucedido, sabía que era capaz de sanar, de aprender de mis errores, y de ser una mejor versión de mí mismo. Al mirar atrás, no sentía rabia, no sentía dolor, solo una sensación de liberación. Había dejado que el dolor se fuera, y aunque la cicatriz siempre estaría ahí, ya no me definía. Ahora, mi vida era mía, y eso era lo único que realmente importaba. Decidí seguir adelante, con la cabeza en alto, sin miedo a lo que vendría, porque sabía que lo peor ya había pasado. Ya no necesitaba a nadie más para ser feliz. Yo era suficiente.